Escríbanme. Sí, escríbanme presente en el chat, chicos, por favor. 10 mensajitos tengo que ver ahí. Bien. A ver, avancemos. Su ficha ya está en intranet. En anatomía no va a haber ficha esta semana, hay video. Sí, no sé si han visto, ya revisaron. De repente no. Hay un video en anatomía que al final del video, en realidad es una herramienta de estudio lo que les he subido. Y al final del video hay una tarea, así que eso es lo que me van a presentar esta semana, un simple documento respondiendo a las preguntas que hay al final del video. En biología, ya su ficha ya está, sí, su ficha ya está en el sistema, es una ficha sencilla de 3 paginitas y nada, eso es todo, al menos por esta semana. Muy bien, a ver, quiero ver ese chat. Hay 9 presentes, somos 12, tienen que haber 11 presentes, por favor, los 2 que faltan escribir, recuerden que así controlamos su asistencia. Bien, y nada, vamos a comenzar. Veo cámaras apagadas, también. Ok, yo sé que recién se levantan, estamos feos todos, no me voy a desmayar, chicos, se los prometo. Si ustedes no se desmayan viéndome a mí, yo no me desmayo viéndolos a ustedes. Por favor, préndanme esas cámaras. Préndanme esas cámaras. Solo debo tener 2 o 3, creo, a lo mucho. 2 o 3 cámaras apagadas. Los demás tienen la capacidad de encenderla. Ok, ya, mucho mejor. Bien, a ver, empecemos. El día de hoy vamos a hablar sobre las proteínas. Bien, ya vamos avanzando con nuestras biomoléculas, ¿correcto? Ya vimos carbohidratos, lípidos. El día de hoy hablaremos de las proteínas, que a diferencia de las moléculas anteriores que hemos estado observando, ya no vamos a hablar de una estructura ternaria, sino que ahora estamos hablando de productos cuaternarios, ¿verdad? Tienen 4 elementos en su composición, 4 básicos al menos, que corresponde a carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Además, claro, pueden contener en menor cantidad otros elementos como el azufre, el fósforo, el magnesio, etcétera, 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 dependiendo de cuál sea ese componente adicional al que estén unidos. A ver, se pueden considerar polímeros. ¿Por qué polímeros? Bueno, hablábamos de polímeros de moléculas grandes formadas por una molécula más pequeña, ¿verdad? Esta molécula pequeña que forma las proteínas van a ser los aminoácidos. Los aminoácidos entonces son la unidad o también considerado monómeros de las proteínas y justamente ellos son los que les van a dar las propiedades químicas así como también la naturaleza polar o apolar de todas las proteínas. Un segundo. Los aminoácidos entonces van a estar unidos mediante enlaces peptídicos. Ese enlace peptídico va a ser la unión entre el grupo amino y el grupo carboxilo. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Las proteínas. No podemos hablar de proteínas a no ser que hablemos de 50 aminoácidos para arriba. Este número puede ser mayor a 50, llegando a ser miles de aminoácidos, pero no puede ser menor a 50. Menor a 50 va a tomar otro nombre, va a tomar el nombre de péptido, ¿bien? Y voy a tener dos tipos de péptido, los oligopéptidos y los polipéptidos, ¿verdad? Oligo, ya te expliqué en su momento, oligo significa poco, entonces estamos hablando de que un oligopéptido tiene poca cantidad de aminoácidos, normalmente menos de 10, y los polipéptidos van a tener más de 10 aminoácidos. Los famosos aminoácidos. Bien, estamos hablando de una molécula anfipática, una molécula anfótera que va a tener comportamiento, digamos, entre comillas, bipolar. Los que recién ingresan, chicos, escriban presente en el chat, si no, no se registra su asistencia, ni a qué hora están ingresando, por favor, presente en el chat. Entonces, te decía de que esta molécula va a tener un comportamiento anfótero. Sobre todo, ¿por qué? Porque va a tener en su estructura dos
funciones orgánicas totalmente opuestas, ya que el COOH, que ya te lo he presentado temas atrás, en verdad es la función carboxilo o función ácido carboxílico, es lo que dice su nombre, es un ácido, mientras que la función amino es totalmente opuesta, es una función básica. Eso hace que la molécula tenga un polo ácido y un polo alcalino. Es una molécula anfótera con dos naturalezas químicas. ¿Qué determinará si finalmente la molécula es neutra, polar, apolar, ácida, etcétera? Eso lo determinará muchas veces la cadena R, que es una cadena de carbonos, pero que puede tener otras funciones por ahí. Por ejemplo, puede tener otro ácido, haciendo que toda la molécula se comporte como ácido, o puede tener una función alcohol, o puede tener otra función amino. Entonces, normalmente quien determina o da el punto final para el comportamiento de la molécula va a ser esta cadena carbonada de acá. R significa cadena carbonada. ¿Bien? Puede ser una cadena de un solo carbono, así como puede ser una cadena de 20 carbonos. ¿Bien? Y aquí tenemos a tus aminoácidos. Bien, recuerda que los aminoácidos los vamos a clasificar en dos grupos, esenciales y no esenciales, según la necesidad de tu cuerpo. Bien, los aminoácidos esenciales van a ser aquellos que tu cuerpo no puede producir solo. Tú los tienes que ingerir en la dieta, en tu nutrición, y normalmente los obtenemos de las carnes, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, los primeros que ves acá. También dependiendo de la estructura en la que se encuentren, vamos a tener la naturaleza, si son polares, apolares. Les he dejado un cuadro en la ficha bastante claro y bien resumido de toda esta clasificación que tienen los aminoácidos, si son esenciales o no, y de su naturaleza química. Ajá, mira lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, los ácidos van a tener que en la cadena carbonada van a tener un COOH adicional, ¿no? Tienen dos COOHs. Por ejemplo, el triptofano y el fenilalanina van a ser aminoácidos aromáticos. ¿Por qué? Porque tienen un hidrocarburo aromático en su composición, ¿verdad? Y así, en realidad la clasificación es bastante sencilla y obvia, solo debemos recordar un poquito de química orgánica y listo. Lo que te decía, ¿verdad? Van a ser anfóteros, y es más, se muestran con una capacidad de ionización dependiendo del pH en el que se encuentre, y esta parte es importante. Cuando se ionizan, toman otro nombre, llamados witterioles. Es raro el nombre, ya empieza con Z. Ahí lo vas a ver en tu ficha. Sí, si no me equivoco, la pronunciación sería suiterión. Se comportan como un ácido cuando liberan protones, y estos protones lo van a liberar justamente de la función carboxílica, y se van a comportar como base cuando aceptan ese protón. ¿Y quién va a aceptar el protón? La función amino. Son anfóteros. Y aquí vemos esa interacción, cómo es que se va a perder el H para unirse al NH2. Incluso acá lo podemos ver mejor. Este enlace, cuando este COOH pierde el hidrógeno y se lo da al amino de otro aminoácido, esta unión es la unión peptídica. Bien, venimos diciendo el nombre de los enlaces en todas las moléculas, ¿verdad? Carbohidratos, enlace glucosídico, y lípidos, enlace éster, y acá en proteínas hablaremos del enlace peptídico, que se va a dar entre dos aminoácidos, aquí en la función carboxilo y la función amino. Este enlace va a ser un enlace covalente, y bueno, va a dar normalmente el desprendimiento de una molécula de agua. Ok, hablemos de las proteínas. A partir de los 50 aminoácidos, hemos dicho, estamos hablando ya de proteínas. Y estas proteínas van a tener 4 estructuras. Estas estructuras incluso les da alguna de sus propiedades características, y hablaremos de cada una de ellas para entender cómo 2 proteínas con la misma composición pueden tener propiedades distintas. Bien, a ver, tenemos acá estructura primaria, que viene a ser la secuencia de aminoácidos de la proteína. Profesora, ¿cómo es la secuencia de aminoácidos? ¿O cómo es que el cuerpo sabe cómo hacer la proteína? Recuerda que las proteínas son tan complejas como el ADN. Dicha información de cada aminoácido en su lugar viene directamente del jefe de la célula, que viene a ser el ADN.
¿Quién lee este mensaje? Lo va a leer el ARN. El ARN lee el mensaje del jefazo y lleva el código genético hacia los ribosomas. Son los ribosomas los encargados de ensamblar cada uno de los aminoácidos en el orden correcto para crear las proteínas de tu cuerpo. Todas las proteínas de tu cuerpo son ensambladas en ti. Ninguna proteína viene de otro ser vivo. Entonces, mira, esa estructura primaria justamente será el código genético que tiene las proteínas de tu cuerpo, ya que vienen directamente leídas del código genético, del ADN. Es justamente de que este orden determina la función de la proteína, al menos la mayor parte de la función, e incluso la forma que ésta puede adoptar. Ahora, la estructura secundaria. Profesora, ¿dos proteínas con los mismos aminoácidos pueden tener naturalezas distintas? Sí, y eso se debe a la estructura secundaria y terciaria. Incluso hasta podríamos mencionar la cuaternaria, pero básicamente la secundaria es la más importante, ya que en la secundaria vamos a ver, digamos, la disposición en la que se encuentran esos aminoácidos, que pueden ser de tipo alfa y tipo beta. Alfa será cuando esta disposición es una espiral, es una hélice. Todas las proteínas alfa tienen sus aminoácidos enroscados en una hélice. Bien, mientras que aquellas proteínas beta van a tener sus aminoácidos dispuestos en forma laminar, ya no en forma de hélice. Profesora, ¿para qué me importa esto? Esto va a dar origen a la estructura terciaria. Si, por ejemplo, una proteína se está enrollando sobre sí misma, va a tener una estructura globular. ¿Y qué pasa cuando hay digamos, una composición globular? Aparecen nuevas uniones, aparecen nuevos enlaces entre sí mismos. Es como que se va ensortijando y cuando se va ensortijando y está próxima a su propio cuerpo, aparecen nuevos enlaces, como los que ves acá. Mira, ve, esta proteína es una secuencia de aminoácidos que al enrollarse se están formando acá un puente disulfuro, por acá hay un puente eléctrico, por acá hay interacciones hidrofóbicas o incluso puentes eléctricos más sencillos. Mira, ¿para qué me sirve esto? Estos enlaces, especialmente los puentes eléctricos, tienden a facilitar la disolución o no en el agua. Le dan propiedades químicas nuevas a las proteínas, ¿no? Por ejemplo, una interacción hidrofóbica puede hacer que la proteína sea liposoluble y no hidrosoluble. Depende incluso de qué enlaces aparecen en esta estructura terciaria para saber hacia dónde va esa proteína. Y finalmente tendremos la estructura cuaternaria. Como tenemos proteínas muy grandes, en serio, muy, muy grandes, muchas veces vamos a estar hablando de que están compuestas de diferentes monómeros, que van a ser aminoácidos, péptidos complejos que se unen entre sí en una estructura ya tridimensional. En la estructura cuaternaria, entonces, se informa esta unión. ¿Qué protómeros se están uniendo para dar origen a esta proteína? Por ejemplo, acá yo veo 4 protómeros, ¿verdad? Que van a ser 4 péptidos distintos organizados, en esa disposición que puedes ver de forma tridimensional. Muy bien, ahora hablemos de las propiedades. Esta parte es muy importante. Recuerda que para tu prospecto de examen de admisión, tú tienes que aprenderte las proteínas según su función, ¿bien? O también según su naturaleza química. Ambas clasificaciones vienen, así que atentos acá. Entonces, propiedades. Hablaremos primero de la especificidad. Esta se lleva a cabo justamente por el alto grado de complejidad en la que está formada una proteína. Tiene un estricto orden de los aminoácidos. Además, te mencionaba de que las proteínas van a ser producidas en tu cuerpo, en todos los organismos, cada uno va a producir sus propias proteínas. Yo no puedo compartir proteínas con mis hijos o con mi esposo porque son mías. Entonces, ¿por qué, profesoras, son tan específicas? Justamente porque resultan de la lectura del código genético. Mi ADN será distinto al de otros. Es tal el grado de semejanza cuando son parentescos familiares que hasta podemos usar las proteínas para armar árboles filogenéticos.
Profesora, ¿puedo saber si es mi hijo, si estudio sus proteínas? No tanto, no tanto. Un árbol filogenético habla más sobre comparaciones interespecies. Por ejemplo, bueno, en realidad también puedes hacer una semejanza entre familiares, ¿no? Pero te vas a encontrar con que el 99% de proteínas son semejantes, ya que el 99, bueno, el 90 y algo por ciento de ADN es idéntico al de tu familiar. Más sirve para establecer parentesco interespecies. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer un árbol filogenético entre mi perro y un lobo para saber qué tal grado de semejanza tienen sus proteínas y saber entonces qué tal grado de parentesco tienen. Bien, ¿qué sufren las proteínas? Eso también es importante, numerosas preguntas sobre este fenómeno, ¿no? La desnaturalización de las proteínas, que viene a ser, o bueno, consiste en la pérdida de la estructura terciaria. ¿Te acuerdas de la estructura terciaria? Estábamos hablando de esos enlaces extra que se forman cuando la proteína digamos, se enrolla en sí misma. Cuando se pierden estos enlaces, la proteína se vuelve nuevamente una cadena de aminoácidos y se considera que las proteínas han sido desnaturalizadas. Todas se pueden desnaturalizar y normalmente se hacen ante interacciones con el calor y con los cambios de pH. Ahora, todas las proteínas desnaturalizadas pueden tener incluso un proceso digamos, de reversión, un proceso de renaturalización, siempre y cuando puedas recrear las condiciones iniciales, se restablezcan las condiciones iniciales. Solo de esa manera una proteína puede volver a plegarse, ¿bien? Y renaturalizarse. ¿Cuándo observamos desnaturalización? La desnaturalización la ves todos los días cada vez que sancochas o fríes tu huevo. Las proteínas de la clara, que son bastante abundantes, y las de la yema, tienden a desnaturalizarse rápidamente. Es por eso que no se recomienda freír o sancochar un huevo durante mucho tiempo. No te pases de los 5 minutos con tu huevo, si no, no estás aprovechando nada de esas proteínas. Bien, ahora, hablemos, haciendo un paréntesis sobre la clasificación química. Aquí nos va a interesar sobre qué está componiendo a mis proteínas, ¿verdad? ¿Qué aminoácidos componen mis proteínas? Voy a tener entonces holoproteínas y heteroproteínas. Holo, todos aminoácidos. Hetero va a tener un grupo extra que no es aminoácido, puede ser un glúcido, un lípido o cualquier otro componente. Este grupo extraño, grupo no proteínico, va a ser llamado grupo prostético. Bien, entonces holoproteínas, todos aminoácidos, heteroproteínas va a tener un grupo proteínico y un grupo prostético. Vamos con las holoproteínas. Aquí tenemos a las proteínas globulares. Y dentro de las globulares voy a tener prolaminas, glutaminas, albúminas, hormonas y enzimas. Muy interesante esta parte de acá de las enzimas. Incluso les estoy dejando algo extra sobre las enzimas. Bien, porque también viene en tu examen de admisión. Entonces, vamos a mencionarlas nada más así rapidito. Prolaminas, tenemos ceína en el maíz, gliadina en el trigo, ordeína en la cebada. El famoso gluten, que también se encuentra en el trigo, y la orisanina en el arroz van a ser gluteninas. Y las albúminas, que normalmente son de reserva, ¿cierto? Tenemos ahí ceroalbúmina en la sangre, ovoalbúmina en el huevo y lactoalbúmina en la leche. Hormonas, muy importante también que te vayas aprendiendo las hormonas por sus siglas y no por el nombre entero. Ambos datos, tanto las siglas como el nombre, son importantes. Tenemos acá la insulina, hormona del crecimiento, o GH, prolactina o PRL, tiotropina o TSH. Hay más hormonas, es cierto, que estamos poniendo las más importantes. Y enzimas, tú sabes que las enzimas van a normalmente, van a ser ¿cómo te explico? Van a participar de rutas metabólicas muy importantes, ¿no? Tienen que estar ahí presentes para catalizar ciertas sustancias. Y ahí tenemos, por ejemplo, hidrolasas, oxidasas, ligasas, liasas, transferasas, entre otras. Bien, normalmente cada vez que escuchas ASA, casi siempre estamos hablando de la ruptura de algo. Casi siempre, no el 100% de los casos. Proteínas fibrosas, bien, ya no van a tener una estructura muy, digamos, globular, sino que son más extendidas. Aquí vamos a encontrar, la mayoría son proteínas estructurales, proteínas que tienen una función estructural. Aquí encontramos la proteína más abundante del cuerpo humano.
¿Cuál es esa, profesora? El colágeno. Bien, otra pregunta de examen de admisión. Proteína más abundante del cuerpo. Profesora, ¿por qué es la más abundante? Porque lo voy a encontrar en todos los tejidos conjuntivos. Y tú que ya llevaste anatomía, recordarás que los tejidos conjuntivos de tu cuerpo son el tejido sanguíneo, el tejido muscular, el tejido óseo, el tejido adiposo, incluso podríamos mencionar propiamente dicho el tejido laxo y el tejido denso. Entonces casi la gran parte de tu cuerpo es tejido conjuntivo. Entonces la gran parte de tu cuerpo contendrá colágeno en sus tejidos. Otra proteína importante para tu cuerpo vienen a ser las queratinas, que ya no va a estar en el tejido conjuntivo, sino que está en formaciones epidérmicas, ¿cierto? En los pelos, las uñas, las plumas en los patos y en las aves y los cuernos de algunos mamíferos. Las elastinas, que también tienen una función estructural, lo vamos a encontrar en tendones, vasos sanguíneos y en el tejido cartilaginoso elástico. Y las fibroínas, que ya no las encontramos en nosotros, sino estamos hablando de arácnidos e insectos, lo vamos a encontrar formando parte de los hilos de seda. Ahora, heteroproteínas. Aquí dependeremos del grupo prostético, el nombre que reciban. Por ejemplo, en las glucoproteínas, el grupo prostético es un glúcido. Bien, no es siempre el mismo glúcido, dependerá también del tipo de glúcido, la propiedad o la función que tengan estas glucoproteínas. Aquí voy a tener ribonucleasas, mucoproteínas, anticuerpos y la hormona luteinizante también es una glucoproteína. Las lipoproteínas, que se las presenté la semana pasada en lípidos, ¿verdad? Aquí, obviamente, el grupo prostético es un lípido. Y bueno, voy a tener de alta densidad, de baja densidad y de muy baja densidad. Incluso les enseñé las siglas de cada una la semana pasada. Su función es básicamente transportar lípidos en la sangre. ¿Bien? Y está conformada por una forma globular, una forma redonda prácticamente, y su núcleo es el que está formado prácticamente también de colesterol y triglicéridos. Tú ves acá incluso las C son colesterol y las T son triglicéridos. El núcleo de las lipoproteínas son los lípidos. Las nucleoproteínas, bien, que van a ser proteínas ya más, son también proteínas estructurales, por cierto, están formando parte de los cromosomas y de las hebras de cromatina en el núcleo. Van a tener la función de enrollar, guardar y salvaguardar al famoso ADN. Estamos hablando de las histonas, ¿bien? Las histonas, que viene a ser prácticamente esta proteína verde que ves acá, enrollan alrededor de su estructura al ADN. ¿Recuerdas que en algún momento te mencioné, y si no, lo hago ahora, que el ADN cuando lo has desdoblado puede tener el tamaño de un estadio o incluso llegar a tener un par de kilómetros de largo, solamente desarrollando el ADN de una célula, una sola célula? ¿Cómo metemos toda esa información genética en el núcleo de la célula? Si es tan inmensa, ¿cierto? Es una hebra tan finita, ¿verdad? Pero es larga. Lo hacemos súper enrollándolo, lo súper enrollamos alrededor de las histonas. Justamente como puedes ver en la imagen, acá se enrollan alrededor, formando prácticamente espirales y espirales, espirales, y hace que el ADN ya no sea largo, sino que más bien se vuelva una masa súper enredada de ADN. Sigamos hablando sobre las funciones. Ya hemos mencionado su clasificación química. Ahora hablemos de las funciones estructurales, ¿no? Ya conoces las proteínas, ahora vamos a ubicarlas correctamente según su función. Tenemos función estructural como las glucoproteínas, que la mayoría de ellas van a estar en las membranas celulares, las histonas, que forman parte de los cromosomas, es justo lo que te acabo de explicar, el colágeno dentro del tejido conjuntivo, la elastina en el tejido conjuntivo elástico y la queratina en la epidermis. Voy a tener función enzimática. Ya, recuerda que esta va a ser tu tarea esta semana, ¿eh? La función enzimática. ¿Cómo es que actúan las enzimas? Incluso dice tu trabajo, grafica la acción de las enzimas. Bien, aquí vamos a encontrar gastrina, pepsina, amilasa. Jennifer, tus ojitos acá, no en el celular. Ustedes piensan que no los estoy mirando, ¿verdad? Ah, ya, muy bien, muy bien. Así me gusta.
Entonces, la gastrina y la pepsina la vamos a encontrar en el jugo gástrico. La amilasa va a estar en la saliva, justamente la saliva inicia la digestión química, ¿recuerdas? Aquí en la boca inicia la digestión, y en el jugo pancreático también encontraremos amilasa. Función de defensa, aquí tenemos las inmunoglobulinas o anticuerpos, fibrinógenos y trombinas. Las inmunoglobulinas, ¿verdad? Esas que justo estamos utilizando para detectar si tienes COVID o no. ¿No sabías que la prueba rápida identifica 2 inmunoglobulinas nada más, la IG y la IM? Si sales positivo a alguna de ellas, tienes COVID. Si tienes la IG, significa que estás luchando contra el COVID. Y si tienes la IM, que tiende a ser ya más prolongada. La IG es cuando recién te contagias. La IM es cuando ya estás varios días con la infección y tu cuerpo está luchando de una manera distinta contra el COVID. Detectas algunos de esos 2 inmunoglobulinas y tu prueba rápida sale positiva. Tenemos proteínas también de transporte, función de transporte. Normalmente transportan algunas sustancias nutritivas para los seres vivos. Aquí vamos a encontrar 3. Hemoglobina en los vertebrados, los que tenemos sangre, transportamos nutrientes y específicamente oxígeno. La hemoglobina se encarga más del oxígeno que de otras cosas. La mioglobina y los citocromos. Mioglobinas en otros seres vivos, como por ejemplo los insectos, y los citocromos en las plantas. Tengo función de reserva, y esto lo mencioné cuando estábamos hablando más atrás. La ovoalbúmina, por ejemplo, es proteína de reserva de la clara de huevo. La gliadina la encuentro en el grano de trigo y la lactoalbúmina la encontraremos en la leche. ¿Bien? Entonces, señores, hasta aquí ha quedado tus diapositivas de proteínas. Vamos a ver, me quedan justo el tiempo preciso para hacer preguntas y para verificar su asistencia, porque solo veo 13 mensajes y hay 17 participantes. Los demás que se quedaron dormidos. Recuerden que deben escribir presente en el chat para poder tomar su asistencia. Parezco grabadora y repite lo mismo. Bien, a ver, vamos a revisar su ficha. Voy a abrir su ficha para que puedan verla, ya que nos ha quedado un poquito de tiempo. Ya, un consejo. Las fichas, el formato que me han dado, cuando la imprimen en Word, les va a imprimir la insignia en color. Ya, yo no sabía, a mí me sale en blanco y negro en mi documento, pero cuando ustedes la impriman, algunas impresoras pueden detectar la insignia y imprimirla a colores, y eso no va a dejar que veas bien. Entonces, si te ocurre esto, el consejo es que las imprimas, pero transformándolas a PDF. Yo las estoy haciendo PDFs para que no les pase esto. Vamos a ver acá, ya tengo el documento abierto. Entonces, mira lo que te decía, ¿no? Te he hecho un cuadrito bien suculento con todo el resumen de los aminoácidos. Es importante saber la simbología. Bien, hay 2 simbologías acá que debemos recordar siempre. La primera, ¿cómo representas un aminoácido? Normalmente cuando te hablan de aminoácidos no te van escribiendo aminoácido. No. ¿Qué hacemos? Ponemos AA. AA significa aminoácido. Y la segunda simbología viene a ser la que representa cada uno de ellos, que tienden a ser 3 letras. Aquí hemos puesto todas. Profesora, es sencillo porque son las 3 letras de cada uno. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, como tengo ácido glutámico y glutamina, vamos a acercarlo un poquito a ver si es que se puede. No, creo que no se puede. Como tengo ácido glutámico y glutamina, mira, ambos son acá GLU y acá GLN para diferenciarlos. Por ejemplo, leucina, isoleucina no es iso, sino es ile, y acá leucina es leu. Entonces, solamente para tener claro eso, la simbología te la he puesto ahí, vaya a ser que te vengan algunas preguntas. Y hemos colocado también cuáles son esenciales y cuáles no son esenciales. Bien, nada, aquí está todo lo demás. ¿Qué proteínas son te decía, viene en tu examen según la función y según su clasificación química. Entonces acá te he puesto todas según su función, ¿verdad? Función mecánico-motora, de transporte, de reserva, de defensa, etcétera. Y también hemos puesto la clasificación química entre holo y heteroproteínas.
Bien, chicos, eso es todo, o al menos conmigo eso es todo. Aquí las preguntas, algunas son de banco, no, si no me equivoco, les he puesto las del examen de admisión, no, las del centro pre del 2009-2. A ver cómo les va con estas preguntas. De nuevo, les repito, me interesan sus aciertos. Quiero que me contesten bien, no me marquen cualquier tontería. Si no, después me están preguntando a mí, ¿por qué tengo 10? Yo te pongo el 10, ya estamos segundo bimestre. Yo te pongo el 10 este bimestre, te sales mal. Bien, muchachos, eso sería todo. Quedan 4 minutos, los dejo libres para que se vayan a lavar la cara y terminar de tomar su desayuno. A no ser que haya alguna pregunta. ¿Tienen preguntas? Vamos a cerrar esto ya. Sí, AA son los aminoácidos. Ah, y lo que les decía sobre la tarea es esto, mira, ¿qué son las enzimas? Definición, la acción, quiero que la grafiquen, y los tipos de enzima. Eso es el documento que me van a presentar. Bien. Tenemos esto, entonces, chicos. Ay, cierto. Me había olvidado. Gracias por hacerme acordar. Y ustedes no van a saber nunca quién fue. Ay, míralos pues, de razón están bien happy. Ya, a ver, ¿cómo hacemos? Empezamos. ¿Tienen clase de aquí? Tienen clase, ¿cierto? Yo tengo libre. Se van a salvar por esta vez, se van a salvar. Me van a enviar, los que han hecho sus diapositivas, me van a enviarlas, por favor, para poder evaluarlas, si es que han hecho, si es que no, bueno. Y esto, vamos a arrancar de repente en anatomía el miércoles, vamos a arrancar con esas exposiciones. Yo me voy a poner acá un letrero bien grande para no olvidarme, ¿ya? Vamos a arrancar con esas exposiciones entonces en anatomía el día miércoles, para no torturarlos. Mándenme por favor sus diapositivas si es que las han hecho. Bien, mándenmelas al WhatsApp, yo las voy a guardar, las voy a tener en cuenta, son puntitos para los que han sido cumplidos el día de hoy. Bien, vale chicos, váyanse a lavarse la cara, por favor, tienen unas caras de sueño terribles. Cuídense y los veo la siguiente semana. No.